me gustó mucho lo que dijo el arquitecto Pérez Palacio en términos de que el instituto y los órganos de gobierno que pueda tener pueden ser un espacio pues de cogobernanza y de acuerdos bajo un contexto de muchísimos conflictos sociales, vecinales y demás que está viviendo la ciudad, y que el tema de incorporar a la ciudadanía, y creo que nuestra discusión desde el constituyente tuvo que ver con eso, con que hubiera figuras ciudadanas en la toma de decisiones y no solamente en la consulta del predio, sino o sea, cómo se cogobierna esta ciudad. Y lo que dice José me parece muy interesante, como el reto del instituto en términos de controlar que lo planeado se implemente. No es solo planear, sino ya que se aprobó y se elaboró, y que la ciudadanía también tiene un papel. Y hay una pregunta específica sobre cómo se nombran, eligen, seleccionan los ciudadanos que ustedes tienen en sus consejos y en sus comisiones. Pues yo no estaría de acuerdo, como lo dijo, perdón, el ponente, que la jefa de gobierno mandara los nombres, porque me parece que eso pues vuelve a tomar el tema solo de arriba abajo y no de incorporar una convocatoria con el mecanismo de participación. Ayer decíamos que el primero tendrían que ser estas convocatorias donde la ciudadanía y cualquier persona pudiera inscribirse. Digo, ya habrá un proceso de selección para definir los mejores perfiles, etcétera, y eso también esperaríamos, pero si la jefa de gobierno es quien va a tomar por sondeo, dice la iniciativa, el primer nombre que le venga a la mente o que su círculo cercano, y ahí como contrastando cómo funciona el Instituto de León, y creo que es una discusión fundamental el cómo quisiéramos que estos acuerdos se tomen, y el papel obviamente de las comisiones y del Congreso en eso, ¿no? Por convocatoria pública o por nombramientos enviados desde la jefatura de gobierno. Lupita, tú y luego ya. ¿Está bien? Sí, claro, quería preguntar algo, pero como que me agarraste fuera de base. No, está bien, no te preocupes. Sin duda, algún par de preguntas que me gustaría formularle aquí a los especialistas. Lo comentaba hace rato con el diputado Federico Dorin y me sacaste de porque estaba escuchando con puntualidad a Mónica, porque sí es un tema que me parece que hay una cierta desconfianza en el ambiente, lo he estado percibiendo, no de ahorita, sino ya llevamos un buen de tiempo escuchando, hacia otros actores y hacia la posibilidad de que la jefa de gobierno pudiera tener, digamos, esta definición o decisión de cómo se va a ir constituyendo la determinación del instituto. Yo soy de la idea, y lo he platicado con el diputado Federico, que tenemos la suerte hoy a nosotros de hacer de esto un instrumento que de verdad sea un instrumento democrático. O sea, si queremos hacer un instrumento democrático, tenemos que ser los dos muy responsables en cómo se va a ir confeccionando este instrumento. Yo he dicho, bueno, pues yo siempre he creído que hay equilibrio de poderes y soy parte de la mayoría de esta ciudad, pero también tenemos que hacer instrumentos que doten a la ciudad para tener una mayor certeza de lo que va a ser un gobierno no solo de 6 años, estamos pensando en un gobierno de largo plazo, que hoy lo podemos tener, tenemos ya una constitución, pese a que siempre se tuvo la oportunidad y la posibilidad de que en la ciudad hubiera gobiernos de izquierda, pues no se tenía la posibilidad de que en la ciudad se nos diera de tener los derechos plenos, ¿no? Hasta después se reconoce que la ciudad tenía esta opción de tener un constituyente y tener una constitución local propia. O sea, estamos hablando de algo muy reciente para la ciudad. Entonces, en esa lógica, bueno, pues tenemos que ir construyendo estos instrumentos democráticos, porque venimos producto de un gran centralismo de este país. La ciudad tiene que absorber esa realidad, y yo creo que una de las variables que a mí me gustaría escuchar por parte de los especialistas, que sin duda una es el tema del agua, que ha sido un asunto nodal. Hay otras variables que le comentaba ahorita con mi buen amigo el diputado Doring,
Sin duda escuchaba esta parte de la definición del reconocimiento de los derechos sociales como una parte universal que viene con historia desde el 2000, que fue parte de lo que se fue construyendo. Ya en el 2003 que aprobamos en ese entonces los programas sociales implementados por ese entonces el jefe de gobierno, hoy presidente, y se hicieron ley y se hizo la universalización, cosa que no pasaba en el Estado de México. Entonces, bueno, pues son otras los esquemas, otras metodologías, y que nos hace diferente. Entonces yo recuerdo que muchos que sabían que existía la tarjeta del adulto mayor cambiaban su domicilio y se venían a la Ciudad de México, ¿no? Porque no existía esa posibilidad de tener esos derechos, y entonces venían a la ciudad, y esa parte pues era en automático una presión social para la ciudad, ¿no? O sea, había una presión social automática, porque teníamos que hablar, pues es un tema de servicios, es un tema de vivienda, es un tema de todo lo que conlleva para la parte de salud. Hay veces que si los hospitales de la ciudad tenían mayor infraestructura, yo lo comento, por la parte metropolitana, cuando me toca a mí gobernar una alcaldía, hoy Milpa Alta, pues nosotros teníamos que invertirle presupuesto para mucha gente que llegaba de otros estados de la República, pero no era un presupuesto compensado, era un presupuesto propio, y teníamos pues que recibir todo lo que venía del Estado de México, ¿no? Hoy la ciudad tiene que absorber el transporte que circula por todo lo que es el metro y el transporte que viene de las zonas conurbadas. Pues no hay, digamos, todo este fondo de capitalidad que se construyó en su momento con Marcelo y luego termina de consolidándose con Mancera, y hoy en la ciudad pues ese fondo ha sido, nunca se consideró una variable que para mí era muy importante. En su momento yo lo planteé, que era el tema de la sustentabilidad, ¿no? Solamente se veía la ciudad como una ciudad urbana, pero las zonas periféricas, las zonas rurales, pues no tenían ningún costo, ninguna compensación por contener a la ciudad. Entonces no había dentro de las reglas de operación del fondo de capitalidad, solo estaba destinada para el tema del metro, para el tema de seguridad y para el tema del agua y algunas otras temas que creo que se me escapan. Entonces esas variables que hoy, bueno, existieron en ese contexto. Estoy hablando ahora de otro contexto que sin duda también nos obliga a reformular algunos planteamientos. Yo celebro, hay un asunto que he reconocido creo que ha sido muy oportuno y muy puntual, el tema de planeación financiera, que es un capítulo que no estaba considerado, que lo tenemos, que lo estamos considerando, se va a estudiar. Celebro que la iniciativa que presentara el diputado Federico Dorin haya robustecido lo que va a ser todo este trabajo legislativo para hacer una ley muy importante, y que la parte de los mecanismos de evaluación y seguimiento, pero no solamente la evaluación y el seguimiento y si efectivamente se cumplen, sino también la sanción, y eso existe en la Auditoría Superior de la Federación, en todo y en la de la ciudad. Sin embargo, nunca hay un ejemplo claro de cómo se castiga cuando no se hace el cumplimiento de esas metas y hay un daño a la hacienda pública. Yo lo comentaba el día de ayer. Entonces es otra variable, y las dos últimas variables que me parecen fundamental hoy de lo que vive la ciudad es la variable de la inseguridad. Cuando la ciudad era segura, tenemos una importante presión para la ciudad, de mucha gente que llegaba y venía a vivir a la ciudad, hubo un repoblamiento, y hoy que estamos teniendo esa gran dificultad en el tema de la seguridad, pues muchos están saliendo por el tema también ligado a la cuestión del terremoto que se vivió. También hay un despoblamiento de varias zonas de la Ciudad de México, y sin duda el tema de la migración. O sea, también todo el fenómeno migratorio que viene de la presión de Centroamérica, de todo lo que está sufriendo pues las entidades conurbadas con la frontera de Guatemala, y seguramente ellos tendrán otra realidad que vivir, pero nosotros como ciudad somos una ciudad con una gran complejidad, y cómo entramos a esas variables que van a estar existiendo. El tema de la inseguridad pues también es un fenómeno que seguramente también azotó en su momento a Guanajuato, lo sigue azotando en varias partes del país. Entonces ese es un tema no fácil, pero creo que hoy una de las cuestiones que se está buscando es si vamos en el tema de la transformación de nuestra ciudad, pues tiene que considerar esa parte de las variables. Tenemos 8 meses iniciando con la innovación, porque el gobierno
hoy de la jefa de gobierno está por cumplir un año ya en septiembre, va a dar un informe, es hasta diciembre, pero estamos, digamos, reciente es el enfoque de innovación. Sí, le falta mucho a la ciudad para ir haciendo una ciudad más tecnológica y más innovadora, pero creo que esas variables a mí me gustaría escucharlas para saber pues cómo podemos aterrizar en la experiencia y en el conocimiento que ustedes tienen, pues nosotros como legisladores tenemos que ir siendo muy receptivos para que quede una ley muy fuerte y una ley que le dé a la ciudad pues el carácter que necesita. Muchas gracias.